La historia de Jesús siempre ha estado marcado por una cosa: la escritura se tenía que cumplir. No se trataba de lo que le apetecía a Jesús, no se trataba de lo que le apetecía a los discípulos, se trataba de lo que la escritura decía que tenía que suceder con Jesús. Incluso ser crucificado entre malhechores era parte de lo que se había profetizado y dicho sobre él. En Marcos 15, 27 y 28 leemos: crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Él fue crucificado con transgresores, a los que Marcos añade que son ladrones. Probablemente no fueran solo ladrones, porque si estudiamos la costumbre judía, la pena por robo no era directamente la cruz. Habían otras penas, había otro tipo de castigo. La cruz era para lo peor. Normalmente la cruz era o para asesinos o para traidores de la patria romana. Así que aparte de ladrones, probablemente habrían hecho algo contra Roma para estar clavados en aquella cruz. Pero Marcos dice: para que la escritura se cumpliera. Y eso lo podemos ver en Isaías, capítulo 53, versículo 12. Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Nada en la vida de Jesús fue casualidad. Lo que más se repite en la vida y ministerio de Jesús es para que se cumpliera la escritura. Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Todo esto se cumplió todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. La vida de nuestro Señor fue marcada por todo lo que ya se había dicho de él. Las profecías anunciaban que nacería de una virgen, y Jesús nació de una virgen. Las profecías anunciaban que nacería en Belén, y nació en Belén. Las profecías anunciaban que sería desechado, que sería maltratado, que sería abandonado, y se cumplió. Las profecías que hablaban de su ministerio se cumplieron. Las profecías que hablaban de su entrada triunfante en Jerusalén montado en un pollino se cumplieron. Las profecías que hablaban de él, de sus enseñanzas, de su obra, de su trabajar, de su ministrar, de su servir, de todo lo que pasaba minuto a minuto en la vida de Jesús fue cumplido paso a paso. Jesús dice que él vino a hacer la voluntad de su Padre, que su comida era hacer la voluntad de su Padre, y su Padre había determinado cada paso que tenía que dar en su vida.